Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Lo primero de todo, millones y millones de gracias por, no sé por qué ahora, la ola de bonitas palabras que me estáis dando del podcast. La verdad que me ha animado un montón, de hecho. Las últimas semanas me estaba planteando mucho, merece la pena o no seguir con el podcast. Realmente no sé si le gusta a la gente. Y ostras, últimamente son todo cosas positivas que dices, mira, la vida es una señal de que tengo que seguir adelante con el podcast porque creo que os ayuda, os acompaña, no sé si os divierte, pero millones de gracias antes de hablar del tema de hoy, porque creo que de bien nacidos es ser agradecidos y, o sea, si yo estuviera grabando esto y no me escuchara nadie, o sea, sinceramente, pues mi labor, la verdad que no tendría ningún tipo de propósito ni de sentido, en tanto que yo esto lo hago con toda la intención del mundo de sumaros. No sé hasta qué punto, en qué aspectos en general, pero que os sume. Si termináis de escuchar mi podcast, el episodio que sea, y os sentís mejor, mi trabajo está hecho. O sea, sinceramente, estoy en este punto de la vida, así que millones y millones de gracias por esta parte. Y ya vamos a entrar directos al tema del podcast de hoy, y es sobre el dolor articular, las articulaciones, por qué puede doler la articulación de la rodilla, del hombro, si yo no estoy enfermo, o incluso si estoy enfermo, por qué puede dolerme las articulaciones, qué tipos de ejercicios, qué tipos de alimentación, si hay alguna específica para prevenir o tratar el dolor articular. Y luego, por último, el tema de los suplementos, que sé que me lo vais a preguntar, a mí es un tema que me encanta. Lo que pasa es que cada vez más tengo que tener más cuidado de hacerlo muy bien en el orden este que os cuento, porque si no puede dar lugar a confusiones de que yo diga lo primero es los suplementos, cuando obviamente no. Lo primero es prevenir. Después, si por circunstancias y vicisitudes de la vida nos aparece el dolor, intentar atenuarlo con las medidas del estilo de vida. Y luego los suplementos, los complementos nutricionales. Muchas veces los suplementos yo los hablo como iniciadores del círculo virtuoso de salud. Es decir, muchas veces, ostras, saber es que a mí me duelen las articulaciones y ya sé que el ejercicio es clave, pero es que me duele tanto que no puedo ejercitarme. Entonces es en este punto donde o bien fármacos o bien suplementos pueden ayudarnos inicialmente a entrar a ese círculo virtuoso y luego potenciar los hábitos saludables. Entonces, un poquito bajo este contexto es aplicable a este podcast y en general a todo lo que suelo hablar, aunque no dé esta aclaración. Así es mi visión, no considero tampoco que haya que denostar tanto los suplementos como los fármacos o el estilo de vida, que parece que vivimos en un mundo donde, ostras, tienes que elegir, o eres anti todo, o eres pro fármacos, o eres pro suplementos. No, yo soy una médico donde contemplo todos los escenarios y yo creo que la preposición y debería aplicarse más en nuestro día a día en general. ¿Por qué tengo que elegir no sé qué o no sé cuántos? Porque no puede ser y. Ostras, yo creo 100% en el estilo de vida y además también creo en los complementos nutricionales para complementar, como su nombre indica, el abordaje de estilo de vida, y también creo en los fármacos cuando hagan falta y lugar. Y eso no implica que no considere que bajo todas las circunstancias se deban tomar fármacos ni suplementos. Dicho esto, ¿por qué aparece el dolor articular y cómo se puede prevenir? El tema del dolor articular y en general todo lo que conlleve un dolor va a ser complejo. ¿Por qué? Porque el dolor articular puede aparecer por muchas razones. Primero, porque se desgasta el cartílago. Por ejemplo, porque lo sobrecarguemos o por el propio envejecimiento. Después, porque tengamos alguna condición, como veremos más adelante, que cursa con una inflamación crónica, una destrucción y una inflamación del cartílago. Entonces, es complejo. ¿Por qué? Porque puede tener muchas causas y dentro de esas múltiples causas pueden coexistir varias. Por ejemplo, tú puedes tener dolor articular en la rodilla porque te hayas roto un ligamento al forzar la rodilla. Además, puede ser que tú seas un deportista y sobrecargues la articulación, y además puede ser que, por ejemplo,
pues tu alimentación no esté del todo cuidada, consumas un poquito más alcohol o fumes y eso favorezca la degeneración articular. O también puede ser que tú hagas deporte, que en un mal salto te rompas el cartílago y eso se junte con que con el envejecimiento inevitable todos los tejidos tienden a perder esa jugosidad que tenemos todos con 15 años. Entonces, ¿está todo perdido? Absolutamente no. Pero si sabemos que nuestro cuerpo humano biológicamente, celularmente, comienza a envejecer en torno a la tercera década de vida, ¿por qué? Porque, a ver, nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestros genes no están avanzando tan rápido como afortunadamente han avanzado todos los aspectos de salud, el aspecto nutricional, porque de hecho vivimos más, no solo porque las mejoras de salud, sino porque nutricionalmente tenemos alimentos disponibles. Algo tan chorrada como tener frigorífico nos permite tener una disponibilidad de alimentos en los supermercados y en casa que no se tenían hace 100 años. El hecho de haber optimizado métodos de cultivo también nos permite tener verduras, frutas que son fuente de calcio todo el año y no en épocas muy restringidas como antiguamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema evoluciona mucho más rápido que nuestros genes. Nuestros genes, ya lo sabéis de siempre, todavía están hechos para cuando vivíamos en las cavernas. ¿Esto implica que debemos vivir como las cavernas? No, hombre, no. Porque ya que tenemos ciertas ventajas, ostras, vamos a aprovecharlas. Porque si empezamos con esa regla de 3, pues entonces voy al baño y no utilizo papel higiénico, utilizo una piedra. No, vamos a coger todo lo que nos gusta del nuevo estilo de vida, de los avances, pero asumir que tiene ciertas limitaciones como, ostras, afortunadamente vivimos más, pero nuestro cuerpo todavía va un poco al ralentí. Y en ese ralentí, el tejido articular, como el músculo, como el hueso, como la piel, va envejeciendo. Si no hacemos nada, empieza a envejecer a partir de los 30 años. Tú a los 35 no vas a notar nada, pero probablemente el daño es acumulativo y empieces de golpe, y digo de golpe, porque estas cosas, perdona que se me está yendo un poco la voz, lo notas de un día para otro, a los 45 dices, ostras, me he hecho mayor. No, tú lo que pasa es que te ves todos los días y no te lo has notado, pero progresivamente tu cuerpo ha ido envejeciendo. Esto no es malo ni es bueno, es simplemente sabiendo esto y yo decido, pues en el caso del tejido articular, saber que va a ir envejeciendo y por tanto me va a ir predisponiendo a que el acolchamiento de los cartílagos, la elasticidad de los ligamentos, de toda la cápsula articular, vaya a ir perdiéndose, pues yo, con el estilo de vida y en el caso de que desee ciertos complementos nutricionales, voy a atenuar en la medida en la que pueda todo ese desgaste para, ostras, llegar a la edad que me toque llegar por la vida lo mejor que pueda y sobre todo disfrutando. Entonces, dicho esto, os he dicho que el dolor articular puede aparecer en personas aparentemente sanas, es decir, pues con un mal giro de rodilla te rompes el ligamento cruzado, y esto lo saben mucho los futbolistas o la gente que esquía, y tienes dolor, además de tener que operarte. Por ejemplo, una mala posición o una carga repetida en el hombro, pues trabajos muy manuales de poner, de colocar cosas en hipermercados, en fábricas que requieran, por ejemplo, mucho levantar y bajar el hombro, levantar y bajar el hombro, o también, por ejemplo, personas que trabajan en todo el sector de la peluquería y de la estética, pueden causar ese movimiento continuo y muchas veces con mala posición que puede irritar el cartílago articular, la cápsula articular del hombro, por ejemplo, y aparecer un dolor de hombro. Eso sería como lo más benigno en el sentido de que es algo por sobreuso, por mala posición o por mala suerte, como romperte el cartílago cruzado, el ligamento cruzado o los ligamentos colaterales. Luego están las enfermedades que cursan con dolor articular, las comúnmente llamadas artritis. Dentro del término artritis, porque es como un cajón desastre, ¿vale? Hay muchas causas de artritis, es decir, la artritis es un término general que utilizamos los médicos o en general cualquier persona que hace referencia a una inflamación de las articulaciones,
esa inflamación produce, ya lo sabéis, como cualquier inflamación, dolor. De hecho, la regla duele porque es una inflamación y quien tiene endometriosis, por ejemplo, duele mucho porque es una inflamación. Después, por ejemplo, los dolores de huesos, de músculos también duelen porque hay inflamación. Entonces, la inflamación de las articulaciones, que es la artritis, lleva a dolor. Luego, como consecuencia de esa inflamación, no solo se irritan todas las terminaciones nerviosas que inducen la aparición del dolor, sino que además aparece destrucción del tejido. En este caso, todo el tejido articular se lesiona y se destruye las superficies articulares, el líquido que mantiene hidratado a toda la cápsula articular, se puede generar los cartílagos, que son como los colchoncitos que mantienen a las superficies articulares ahí bien comodita, de esto que dices, uy, mira qué apañado está, pues ahí. Así está todos los cartílagos, todo hidratadito. Pues bien, cuando tú tienes inflamación no solo aparece dolor, sino que la inflamación es como una especie de brasitas. Van destruyendo progresivamente ese cartílago, por tanto las superficies articulares ya no están tan acolchaditas y empiezan a friccionar. Cuando se friccionan dos huesos, comienzan a erosionarse, esa erosión produce inflamación y es un círculo vicioso, ¿vale? Después, inflamación, dolor, destrucción de todo el tejido, la inflamación. ¿Qué es otra cosa que produce inflamación? Hinchazón. Cuando tú tienes inflamado algo, lo tienes hinchado. ¿Por qué? Porque precisamente tienes toda la cascada inflamatoria del cuerpo humano ahí. Entonces ahí hay un fuego continuo, pues se hincha. Y luego, por último, aparece lo que tú notas en el día a día, que es dificultad para mover la articulación en cuestión. Si es la rodilla, pues tendrás dificultad para ir a hacer deporte, que me ha dicho Isabel que es buenísimo, o para andar, para subir escaleras, para bajarlas. Si es en el hombro, para secarte el pelo, para abrocharte el sujetador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, artritis es un término general que se refiere a inflamación articular, o cuando una articulación duele. Cuando una articulación se inflama, duele, se produce rigidez, se produce destrucción de los tejidos y por último aparece la afectación de la movilidad de las articulaciones. Ahora bien, dentro del término artritis hay diferentes tipos de causas que llevan a que se inflamen las articulaciones. La más común es la osteoartritis, que es la inflamación articular asociada con el desgaste articular que ocurre con la edad. Es decir, nosotros vamos envejeciendo, como os he dicho, y como característica intrínseca del envejecimiento, los recambios celulares comienzan a hacerse menos frecuentes. Si, por ejemplo, tu colágeno articular, tus cartílagos, tu líquido sinovial, voy a decir una cifra totalmente inventada, se renueva cada 21 días aproximadamente, con el tiempo, a partir de la tercera década, pues empieza a tardar 40, 50, 60 días, con todo lo que lleva que esos días extras tú estás más expuesto al desgaste articular porque no tienes esa protección. Algo que está más viejo comienza a no funcionar bien. El típico vaquero que lo tienes muy antiguo se empieza ya a rayar, a erosionar y de repente te agachas y se te rompe. ¿Por qué? Porque las fibras que forman parte del vaquero se han ido desgastando. Pues esto igual. Entonces, la osteoartritis es una inflamación de las articulaciones que se produce porque todos los tejidos que protegían a las articulaciones se han ido desgastando como consecuencia de la edad y potenciada por ciertos hábitos, como por ejemplo la falta de ejercicio, el alcohol o el tabaco, han ido quitando esa protección que tienen las articulaciones. Las superficies óseas contactan entre ellos, rozan, se inflaman, inflamación articular, artritis, todavía más desgaste, dolor y dificultad de la movilidad. Luego, otro tipo de artritis muy frecuente es la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune donde, entre otras cosas, ¿vale? Porque es una enfermedad autoinmune sistémica, es decir, afecta a todo el cuerpo, donde, entre otras cosas, el sistema inmune de las personas que sufren artritis reumatoide ataca a todo el tejido articular, tanto los huesos, el líquido sinovial, las cápsulas articulares, los cartílagos, etc. Entonces, estas personas tienen ya no solo el paso del tiempo, sino que tienen
literalmente algo de su cuerpo que ataca a su propio cuerpo y destruye todo el tejido articular. Esa destrucción no solo produce dolor e inflamación, sino que además, como es tan a lo grande, por así decirlo, llega hasta a deformar. ¿Por qué? Porque os he explicado antes que la hinchazón está asociada a la inflamación. Una inflamación más o menos normalita, vamos a decirlo, porque tú eres una persona que trabajas en un supermercado reponiendo y estás todo el día levantando el hombro, te puede inflamar el hombro, pero imagínate eso elevado a la máxima potencia. Las personas que tienen artritis reumatoide sufren muchas veces no solo dolor, inflamación, destrucción articular y limitación de la movilidad, sino que sufren además deformidades de las articulaciones. ¿Por qué? Porque tienen literalmente fuegos continuos y de una intensidad brutal. Cuando tú tienes tal cantidad de inflamación, se distorsiona tanto la anatomía que crean deformidades crónicas porque se destruye todo y todos esos restos de lo que ha quedado de la calcinación, por así decirlo, de la inflamación, se reconstruye, pero se reconstruye mal. Entonces se reconstruye dando lugar a deformidades. Por eso es una enfermedad bastante poco hablada, que muchas veces yo sé que es bastante limitante porque mi madre es cirujana de columna y las personas con artritis reumatoide tienen muchos problemas de columna. Entonces mi madre siempre me cuenta, les puedo ayudar en lo que puedo ayudar, pero realmente muchas veces al final a nivel psicológico el hecho de, tener deformidades articulares, ya no solo porque te impida tu día a día, pues coger las cosas bien, moverte, hacer deporte, sino porque al final, queramos o no, somos seres que tenemos ojos, nos vemos a nosotros y vemos a los demás. Y aunque cada vez más estemos aceptando que existen las diversidades y que lo que se considera normativo no debería ser a lo que aspiremos todo el mundo, pues al final a nadie le gusta sufrir deformidades articulares. Puedes convivir con ello, pero probablemente todo el mundo, por el dolor, por la limitación y porque no le gustan, no le gustaría tenerlo. Entonces yo sé que las personas que tienen esta enfermedad muchas veces sufren mucho en silencio. Entonces ojalá este podcast primero sirva para entender y segundo, algo de las alternativas que os ayude precisamente a disminuir algo la inflamación, que al final es un poco la mecha que induce a que no solo se produzca el dolor y la destrucción articular, sino esas deformidades. Luego, otros tipos de artritis, además hemos hablado de la osteoartritis, que es la típica de la edad, ¿vale?, que se asocia con el desgaste. Hemos hablado de la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune donde literalmente nuestro sistema inmune ataca a las articulaciones de cualquier tipo. Luego tenemos otro tipo de artritis, voy a nombrarlas por encima, ¿vale? Esto no pretendo que sea una clase magistral de artritis, porque para eso están mis compañeros de reumatología, que son los especialistas claves de todo este tipo de articulaciones y de patologías. Está la artritis asociada a una enfermedad inflamatoria crónica que se llama la artritis asociada a la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria crónica que suele afectar predominantemente en la columna vertebral, pero se pueden afectar otras articulaciones, como por ejemplo las rodillas, los tobillos y los hombros. Y estas personas tienen una predisposición genética determinada por determinados genes que hace que tengan una inflamación crónica que afecta de manera predominante a las articulaciones. No es tanto que tengan su sistema inmune propio que ataque, sino que no se sabe por qué toda la cascada inflamatoria y por ende el sistema inmune, pero no de manera primaria, afecta a las articulaciones. Luego, otro tipo de artritis es la artritis asociada a la psoriasis. La psoriasis, sabéis que es una enfermedad autoinmune que puede afectar a todo el cuerpo, pero sobre todo afecta a la piel. Pues bien, un porcentaje pequeño de pacientes que tienen psoriasis pueden desarrollar una artritis, es decir, una inflamación de las articulaciones. Luego, también las personas que tenemos lupus, que es una enfermedad autoinmune diferente de la artritis reumatoide,
¿vale? El lupus, a diferencia de la artritis reumatoide que afecta de manera predominante a las articulaciones y produce deformidades, el lupus, que sabéis que es una de las enfermedades que yo tengo, el lupus es una enfermedad autoinmune que los anticuerpos pueden afectar a todas partes. Especialmente pueden afectar a la piel, al corazón, al riñón, que es donde eso es más peligroso, al pulmón, puede afectar a cualquier parte, al hígado, a cualquier parte, y luego también a las articulaciones. A diferencia de la artritis reumatoide, la artritis del lupus no se asocia a deformidades, es decir, la inflamación no es tal que produce deformidades. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide es una enfermedad mucho más específica de las articulaciones, es una enfermedad autoinmune mucho más específica de las articulaciones. Pues bien, el lupus también puede cursar con una inflamación de las articulaciones, especialmente en las caderas, en las rodillas y en las manos, ¿vale? Y luego, otro tipo de inflamación articular que poco se habla es la que pueden experimentar las personas que tienen las enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Entonces, en torno a un 20 o un 30% de personas que tienen enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, especialmente la enfermedad de Crohn, pueden, al final, las enfermedades inflamatorias intestinales, como su nombre indica, enfermedad inflamatoria intestinal, tienen una inflamación bastante, encima importante, en todo el sistema digestivo. El sistema digestivo está en contacto directo, ya no solo con el cuerpo humano, sino a través de la microbiota, ya lo sabemos, con todo. Pues obviamente cuando tú tienes una inflamación de tal grado en todo el sistema digestivo, también se afectan las articulaciones. ¿Por qué? Porque del intestino a la sangre y a las articulaciones hay un paso directo. Entonces, como podéis ver, realmente tanto las enfermedades autoinmunes como las que cursan con inflamación pueden cursar con artritis y por tanto afectación articular, ¿vale? Luego, otras artritis súper frecuentes es, por ejemplo, la artritis gotosa. Ya sabéis que la gota se debe fundamentalmente a una acumulación del ácido úrico. Si bien tú puedes tener el ácido úrico y no tener gota, todas las personas que tienen gota tienen ácido úrico. El ácido úrico, os sonará del podcast de la fructosa, es un metabolito que se produce en el cuerpo tras metabolizar. No me lo puedo creer, he estado grabando el episodio media hora porque mi madre me ha llamado, lo he parado, lo he vuelto a poner, mamá, no me vuelvas a llamar en el podcast, y llevo media hora perdida. O sea, he estado hablando media hora para nadie. Mamá, no me vuelvas a llamar, tío, en serio. Tío, media hora perdida. A ver, voy a intentar no ponerme. Ay, me río porque he hecho como todo el podcast ya y de repente digo, qué raro que no avance esto, solo lleva 20 minutos. Ay, me río, en fin, no me hace ninguna gracia lo que me acaba de pasar. Me he quedado con lo del ácido úrico. Ya sabéis del podcast del... voy a intentar hacer con las mismas ganas, pero es que ahora me da un poco de pereza. Del podcast de la fructosa y del síndrome metabólico, el ácido úrico, entre otras cosas, se produce como consecuencia de un exceso de consumo de fructosa, de un exceso del consumo de alcohol. Y el ácido úrico es una molécula tremendamente inflamatoria, ¿vale? En el contexto del síndrome metabólico y del hígado graso, os conté que en el hígado produce inflamación crónica y cuando se inflama el hígado no solo no metabolizas bien hidratos de carbono, grasas, proteínas, predisponiéndote a tener resistencia a la insulina y por tanto acumulación de grasa abdominal y riesgo cardiovascular. Además, puedes no estimular la síntesis proteica adecuada porque en el hígado se produce la mayor parte de reacciones de transaminación y metabolismo de los aminoácidos. Y luego, además, si tú tienes inflamación en el hígado, entre otras cosas, se afecta toda la producción normal de lípidos, se incrementa la producción de colesterol y aparece, uy, tengo colesterol y yo me cuido. ¿Por qué? Porque tienes inflamación en el hígado. ¿Por qué? Porque tienes exceso de ácido úrico, entre otras cosas, y además el exceso de ácido úrico ha incrementado el depósito de grasa y pim, pum, pam, pam. ¿Veis un poco? Al final,
os estoy contando el tema del ácido úrico en relación a que el ácido úrico, si se acumula en las articulaciones, produce inflamación articular, artritis gotosa y desgaste articular, dolor y limitación de la movilidad. Pero si el ácido úrico se acumula en el hígado, produce inflamación hepática, hígado graso metabólico, etc. Con esto os quiero decir, y un poco a lo que siempre os digo, que veis cómo todo habla entre sí. Es decir, cuando algo en el cuerpo se afecta, y esto siempre os lo digo con el tema de las hormonas, aunque sea una hormona que actúa predominantemente, por ejemplo, en el páncreas, el resto del cuerpo se va a afectar. ¿Por qué? Porque todos los tejidos hablan entre sí. Se comunican a través de hormonas, de moléculas, del sistema inmune, y cuando algo se afecta, el hecho de que tú no lo notes o que solo tengas síntomas en una parte no quiere decir que no puedas tener potencialmente daños en otras partes y que contribuyan a esos síntomas que muchas veces los médicos no sabemos explicar de, uy, qué raro que le pasa una inflamación en el intestino pero le duelen las articulaciones. ¿Por qué? Ostras, ¿cómo que por qué? Porque hay una conexión directa a través de la sangre para todo. ¿Para qué vamos a tener la sangre entre otras cosas? La sangre es un fluido que conecta todo y contiene hormonas, contiene moléculas, contiene nutrientes, mediadores inflamatorios, contiene todo y conecta desde la cabeza a los pies, porque el cerebro tiene una barrera que se llama la barrera hematoencefálica que separa un poco la sangre del resto del cuerpo, pero tiene unas zonas, por ejemplo, la eminencia media, que está libre de barrera hematoencefálica, permitiendo la conexión directa del cerebro con el resto del cuerpo. Entonces, todo está conectado con todo. Por eso siempre os digo, muchas veces, y que os voy a decir yo que, entre comillas, me iría mucho mejor, pero yo dormiría mucho peor, si os dijera, yo tengo una marca de suplementos, comprar todos los suplementos míos. No, porque siempre os digo, centrémonos en 2 o 3 cosas que más os limita la calidad de vida, porque probablemente al mejorar esas 2 o 3 cosas, el resto, si no se soluciona, va a mejorar mucho. ¿Por qué? Porque estás tratando un poco la causa en la medida que se pueda. Siempre no se pueden tratar, desafortunadamente, todas las causas de raíz, pero por eso yo nunca digo, no compréis toda la paraeta, no me compréis a mí todos los suplementos, porque es que no considero que sea lo óptimo, de verdad. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. Cuando tú mejoras un poco la causa, el resto de cosas, si no solucionarse, van a mejorar mucho. Y nada, voy a pasar a lo siguiente, ya porque, jope, qué rabia me da, es que lo había hecho súper bien. Vamos a ver, una vez que ya sabemos qué es la artritis, qué es el dolor articular, que el dolor puede deberse a diversas causas, primero, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Ejercicio físico, porque el ejercicio físico no solo nos va a mantener un adecuado estatus de composición corporal, es decir, el ejercicio físico cardiovascular y de fuerza va a permitir, por una parte, al tener más músculo, os he dicho que las articulaciones están dentro de una cápsula articular que tiene líquido, que tiene cartílagos que amortiguan, pero bien, el músculo ejerce una amortiguación externa, porque si bien el músculo, cuando lo tienes bien trabajado, está duro, nunca está tan duro, por mucho que tengamos un glúteo de acero, no está tan duro que un hueso. Entonces el músculo que se hace haciendo ejercicio físico de fuerza fundamentalmente, también supone un tejido de colchón y protección de las articulaciones. Por otra parte, el ejercicio físico nos va a permitir tener una adecuada composición corporal, minimizando el exceso de grasa corporal, y ya sabéis que el exceso de grasa corporal es un tejido tremendamente inflamatorio, y os he explicado que la artritis y el desgaste articular y la destrucción articular se produce, entre otras cosas, por una inflamación excesiva. Si ya esta inflamación la podemos tener por la edad o por determinadas enfermedades como las que hemos descrito, si encima nosotros no ayudamos nada porque tenemos un exceso de grasa corporal, estamos empeorando todo. Entonces, además, cuando tú tienes un exceso de peso, sobre todo derivado de un exceso de grasa corporal, tu cuerpo está manteniendo un peso para el que no está diseñado. Es decir, las inserciones musculares, los ligamentos,
las superficies articulares nuestras están diseñadas para nuestro cuerpo bajo un peso medianamente establecido. Es decir, nadie tiene un peso único, fluctúan unos rangos, pero son unos rangos más o menos de 8 kilos arriba, 8 kilos abajo como mucho. Y tu cuerpo está diseñado para soportar esos rangos de peso, pero no para cambios muy notables de 30-40 kilos por encima de lo que están diseñadas tus articulaciones. Y esto tiene un sentido muy lógico. Si tú a un niño de 20 kilos le pones una mochila que pesa 45, igual te aguanta un trocito, pero llegará a casa desgastado, cansado. Pues imagínate en todas las articulaciones. Por eso, el ejercicio físico en este punto de prevención es clave para, uno, ganar masa muscular, que nos va a permitir tener un colchón literalmente físico. Además, la masa muscular, sabéis que es un órgano, un tejido profundamente antiinflamatorio, produce hormonas llamadas mioquinas que ejercen un efecto antiinflamatorio, reduce la inflamación, por tanto minimiza esa destrucción de tejidos, incluyendo el articular, asociado a la inflamación. Por otra parte, el hecho de hacer ejercicio físico nos va a mantener un porcentaje de grasa corporal más o menos cercano a lo considerado adecuado para cada cuerpo, y por tanto eso nos va a permitir, por un lado, disminuir el tejido inflamatorio adiposo y por otro lado, reducir la carga sobre nuestros tejidos. Ahora bien, aquí hay un punto importante. Os acabo de decir ejercicio para prevenir el dolor articular, para prevenir el desgaste articular, para prevenir las lesiones articulares ligamentosas. Una vez que te ha aparecido el dolor articular y hasta que te mejore, los ejercicios que hay que primar son los ejercicios de bajo impacto. Y esto es importante y fijaos el orden. Yo no estoy diciendo que para prevenir el dolor articular haya que hacer solo estos ejercicios que os voy a decir ahora. Estoy diciendo, una vez que tú te has lesionado o que tienes una enfermedad que te ha afectado a tu cartílago, a tu articulación y en general a todas la movilidad y el rango de movilidad articular, hay que optar por un tipo de ejercicio específico. Pero una vez que mejores, que vamos a mejorar, hay que intentar, en la medida en la que se puede, combinar ejercicios que has estado haciendo en el proceso de recuperación junto con la fuerza y el cardiovascular. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, yo ya como he tenido una lesión me he recuperado, ahora ya nunca vuelvo a hacer ejercicio físico, cardiovascular y de fuerza, porque cuando yo estaba lesionada no me recomendaban hacer eso. Claro, estamos lo mismo, cuando tú estás con fiebre con 40 grados, no te recomendamos irte a hacer una maratón o irte al teatro. Pero una vez que tú has mejorado, te recomendamos socializarte, ¿vale? Pues esto es igual. Para prevenir, cardiovascular, de fuerza y ejercicios que en general involucren equilibrio, como por ejemplo, o coordinación. Por ejemplo, clases colectivas, yoga, tenis, pádel, patinaje, escala, senderismo, etc. Una vez que tú estás lesionado y que te estás recuperando una lesión articular, no hay que quedarse en casa con miedo, que es válido, pero hay que hacer ejercicios que nos permitan, con un bajo impacto sobre las articulaciones, recuperar la movilidad y reducir el dolor. Y estos son fundamentalmente los ejercicios que se realizan en el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un neutralizador completo del efecto gravitatorio y del impacto sobre las articulaciones. Entonces, natación, aquagym, clases colectivas en el agua va a ser lo mejor una vez que tú tienes una lesión articular y te estás recuperando de ella. Pero, insisto, una vez que tú te recuperas hay que hacer los otros tipos de ejercicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el hueso, la natación no es nada buena. ¿Por qué? Porque precisamente no tiene impacto y, por tanto, no ayuda a que tus huesos y músculos estén fuertes. De hecho, una de las peores recomendaciones que podemos hacer en cuanto a prevenir la osteoporosis es decir, haz ejercicio como natación. La natación es buenísima para muchas cosas. Por ejemplo, para el tema de movilidad articular. Pero precisamente para el hueso, los ejercicios del agua no son buenos. ¿Por qué? Porque te falta el impacto que necesitan tus osteoblastos para sintetizar hueso. Por tanto, para prevenir
el daño articular, hacer ejercicio físico por todos los motivos que os he dicho, especialmente cardiovascular, fuerza y ejercicios de equilibrio. Una combinación de los tres en un mundo ideal de Yuppie sería lo ideal. Una vez que tú tienes lesión, durante el proceso de recuperación, ejercicios de bajo impacto. Esto es ejercicios que se realicen en el agua. Después, alimentación. En la alimentación vamos a priorizar todos aquellos alimentos que tengan compuestos que nos reduzcan la inflamación. ¿Por qué? Porque si la artritis es una inflamación de las articulaciones y la inflamación se puede producir desde enfermedades hasta por el propio envejecimiento, vamos a incluir alimentos ricos en componentes antiinflamatorios y antioxidantes. En todo el tema de articulaciones, si bien hay muchos, los mejores son las verduras de hoja verde, las espinacas, la col rizada, el brócoli, el kale, el pak choi, que es como una col china que encima es súper rica en calcio. El pak choi a mí me encanta el pak choi. Después los frutos rojos, la piña, que además tiene bromelaína, que es una enzima que no solo ayuda a digerir bien las proteínas, sino que tiene beneficios articulares. La papaya, que también tiene la papaína buenísima. El kiwi, una fruta bastante pasada por alto y es una de las frutas, a mí es una de mis frutas favoritas, ya no solo por sabor, que me encanta, sino por la cantidad de componentes micronutricionales positivos que tiene el kiwi, las cerezas, especias como la cúrcuma y el perejil, que encima nos ayudan mucho con el tema de la retención de líquidos, como ya sabéis del podcast. Y luego ácidos grasos mono y poliinsaturados por ese efecto prorresolvedor y antiinflamatorio que tienen. Y esto es frutos secos al natural, aceite de oliva virgen extra, el aguacate, las semillas de linaza y cáñamo, los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, presentes no solo en suplementos sino en pescados como la caballa, el salmón, la trucha y las sardinas. Después, resumen, alimentos más ricos en antioxidantes y antiinflamatorios. Verduras de hoja verde, brócoli, espinacas, acelgas, pak choi o col china, el kale o col rizada, los frutos rojos, la piña, la papaya, el kiwi, las especias como la cúrcuma y el perejil y ácidos grasos mono y poliinsaturados como los que están presentes en frutos secos, aceite de oliva virgen extra, semillas de linaza o de cáñamo y si tomas pescados ricos en omega 3 como la caballa, el salmón, la trucha y las sardinas. Después, consumir suficiente proteína. ¿Por qué? Porque la proteína contiene aminoácidos y sabéis que en el tejido articular hay una gran cantidad de colágeno tipo 2. El colágeno tipo 2 está formado fundamentalmente por 3 aminoácidos y un cuarto, que es la prolina, la glicina, la lisina, repetidos 333 veces, ¿vale? Pues si tú no consumes suficiente proteína, no vas a tener los ladrillos que son prolina, glicina y lisina necesarios para construir las paredes que llevan a que se forme el colágeno tipo 2 de toda la cápsula y tejido articular. Después, evitar hábitos tóxicos. El tabaco y alcohol estimulan la actividad de las enzimas responsables de destruir el cartílago articular. Y bueno, también el colágeno de la piel. De hecho, el alcohol y el tabaco destruye el cartílago articular porque destruye el colágeno tipo 2 y luego en la piel destruye el tipo 1 y tipo 3. Por eso las personas que beben mucho alcohol o fuman tienen una calidad de la piel peor, tienen una piel más dura, más fibrosa, menos elástica, menos jugosa. ¿Por qué? Porque se deshidrata y pierden colágeno de la piel, el 1 y el 3. Pues bien, en las articulaciones se pierde el colágeno tipo 2 y por eso se favorece, entre otras cosas, las personas fumadoras o que toman alcohol de manera recurrente, tienen una mayor predisposición a tener desgaste y problemas articulares. Entonces, hasta ahora, hasta el minuto 39, aunque para mí es hasta el minuto hora y media porque ya había grabado todo esto, tenemos que el dolor articular puede estar causado por muchas causas. El propio envejecimiento, conocido como osteoartritis, la artritis reumatoide, enfermedades como la espondilitis anquilosante, la psoriasis,
la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, el lupus, la gota. ¿Ves? Esto se me ha olvidado decir cuando he tenido que volver a grabar. El exceso de calcio, porque de hecho hay una cosa que se llama, tengo calcificación en el hombro. La calcificación en el hombro es un tipo de artritis, que es artritis por hidroxiapatita cálcica, que es el tipo de cristal que forma parte de los huesos y que se acumula en el hombro de manera excesiva en determinadas circunstancias, como es una falta de vitamina D, porque la falta de vitamina D lleva a la elevación de la hormona PTH y la hormona PTH, entre otras cosas, hace que el calcio de los huesos salga a la sangre y se deposite no solo en las arterias, en los riñones, sino que se puede depositar en las articulaciones produciendo, en el caso del hombro, calcificación del hombro. Además, generalmente, cuando alguien tiene vitamina D baja, y desafortunadamente en España se suele dar un fármaco que se llama calcifediol, no puedo decir nombres comerciales, pero empieza por hidrofe y lo que termina. Cuando se da el hidrofe, que es un fármaco que se debería dar en circunstancias puntuales y cuando la vitamina D no ha sido suficiente, produce una acumulación excesiva, ¿vale? Porque eleva de manera excesiva y muy rápido las reservas de vitamina D en muchos casos, una acumulación excesiva en el cuerpo de calcio por una absorción intestinal muy grande y una disminución de la eliminación renal, y ese exceso de calcio, especialmente en acompañamiento con una falta de vitamina K2, puede llevar a una acumulación de calcio en arterias, pero también en articulaciones, llevando a la calcificación de hombros o artritis, ¿vale? Por hidroxiapatita cálcica, que es eso, se me había olvidado. Entonces tenemos que puede aparecer inflamación y dolor articular por todo esto, por exceso de calcio, por hidroxiapatita cálcica, por la gota, por el lupus, por la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la psoriasis, la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide, por la propia edad. Dentro de esto, para prevenirlo, en la medida en la que se pueda, hay que mantener una adecuada actividad física, ¿vale? Hay que consumir alimentos ricos en antioxidantes que os he dicho y consumir la suficiente proteína. Después, y en última instancia, ¿veis el orden? Aparecen los complementos nutricionales. Hay muchos complementos nutricionales que en general, de manera diversa, básicamente se utilizan para reducir la inflamación y por tanto parte del dolor articular, así como para favorecer la síntesis de diferentes componentes que integran las articulaciones, tanto el cartílago y por tanto el colágeno tipo 2, los proteoglicanos, el fluido que hidrata y las membranas sinoviales. Dentro de estos hay muchos, está la glucosamina, la condroitina, la boswellia, el MSM, el manganeso, el boro, el extracto de azafrán, el pignogenol, hay varios, ¿vale? Yo os voy a centrarme un poco a grandes rasgos en los principales y os voy a decir por qué, bajo mi punto de vista, hay algunos que son mejores que otros. La glucosamina. La glucosamina es uno de los principales y más recomendados. ¿Por qué? Porque la glucosamina es una molécula, es un aminosacárido que se encuentra de manera normal en casi todos los tejidos, pero está altamente concentrada en articulaciones y el cartílago. De manera habitual, nuestro cuerpo suele producir las cantidades necesarias, ¿vale? Pero con la edad o bajo determinadas circunstancias o enfermedades puede no ser suficiente. En este punto, la suplementación con glucosamina puede ayudar a mejorar el dolor y la síntesis de cartílago articular y por tanto optimizar la salud de las articulaciones, porque primero la glucosamina es como el ladrillo que hace que nuestro cuerpo pueda producir los proteoglicanos, que son unas moléculas que se encargan de aportar elasticidad, fuerza y flexibilidad. Es decir, tú en el cartílago articular tienes colágeno tipo 2, ¿vale? Tienes proteoglicanos y tienes las células que producen todo, que son los condrocitos. Pues bien, muchas veces la gente se centra solo en voy a tomarme colágeno. Muy bien, el colágeno está súper bien, ¿vale? Colágeno tipo 2, y no voy a hablar de colágeno tipo 2 porque ya tenéis un episodio de mi podcast sobre el colágeno. El colágeno tipo 2 es un componente que integra las articulaciones, pero muchas veces nos olvidamos de los proteoglicanos. Tú puedes tener mucho colágeno tipo 2, pero como no tengas proteoglicanos, las articulaciones no van a estar elásticas y flexibles. Pues bien, la glucosamina aporta
el nutriente para que tu cuerpo produzca los proteoglicanos necesarios para que junto con el colágeno que se ha producido cuando tú consumes suficientes proteínas o en el caso de que decidas suplementos de colágeno, van a contribuir a que tu articulación esté sana. Además, la glucosamina permite hidratar el colágeno. Y os he dicho que parte de las manifestaciones articulares de dolor y de desgaste se produce porque se pierde esa hidratación, esa lubricación. Pues bien, la glucosamina también ayuda a retener la hidratación dentro de las articulaciones. Por otra parte, pero no menos importante, parece que la glucosamina tiene un efecto antiinflamatorio porque optimiza la microbiota intestinal. Sí. Esto parece una locura, pero investigaciones recientes sugieren que la glucosamina favorece que nuestra propia microbiota produzca butirato, y el butirato sabéis que es un ácido graso de cadena corta con efecto antiinflamatorio. Entonces, cuando tú consumes la glucosamina por vía oral, no solo la absorbes y por tanto ejerces efecto estimulador de la producción de proteoglicanos y retención de agua dentro de las articulaciones, sino que además, mientras que tú lo estás absorbiendo en el colon, favorece la producción de butirato, que es un ácido graso de cadena corta que se absorbe y tiene efecto antiinflamatorio. Entonces, la glucosamina para mí es uno de los componentes fundamentales. Ahora bien, no todas las glucosaminas son iguales. Por eso siempre os digo, ojo, cuidado, que no todos los suplementos que parece que son iguales son iguales. La glucosamina la podéis encontrar en suplementos en diferentes formas. La forma más biodisponible es el sulfato de glucosamina. Muchos suplementos utilizan glucosamina en forma de glucosamina clorhidrato. Pues bien, la glucosamina clorhidrato, y esto no me lo estoy inventando yo, está publicado un estudio del 2008 en osteoartritis cartílago, ¿vale? O sea, cartílago osteoartritis, en traducción, una revista científica, que comparaba la biodisponibilidad de la glucosamina en glucosamina sulfato y clorhidrato. Pues bien, la glucosamina sulfato tiene una absorción, una biodisponibilidad del 80-90%, mientras que la clorhidrato de en torno al 60%, por no hablaros de la glucosamina acetilada, que tiene el 25%. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces la gente dice, he leído un estudio que dice que la glucosamina no hace efecto. Claro, ¿qué tipo de glucosamina es la que usaron? Porque aquí no vale todo igual. Esto es como decir, tengo 5 kilos de naranjas, pero si 4,5 están podridos, realmente no tienes naranjas, cariño. Tienes medio kilo de naranjas, no tienes 4 kilos, no puedes alimentar a una familia entera, ¿vale? Pues esto es igual. Es que la glucosamina no hace efecto. Sí, claro. ¿Qué tipo de glucosamina y en qué dosis? Pero a veces nos centramos solo en la dosis. Casi, fijaos lo que os digo, obviamente la dosis es importante, pero muchas veces se pasa por alto la forma del compuesto que se está empleando, y realmente os lo digo por experiencia propia, porque no solo por los estudios que he leído, sino por tener mi propia marca de suplementos, no tiene absolutamente nada que ver los precios de una forma y otra, y muchas veces se utiliza el precio más barato y dicen, no, yo estoy tomando tal suplemento, a mí no me hace efecto, uy, a mí sí, pero es que es muy diferente marca. Pues realmente, pues tiene la misma dosis, sí, pero ¿qué forma es? Porque si te estás tomando glucosamina, pero está en forma de glucosamina clorhidrato o N-acetilada, pues estás absorbiendo un 60, un 30%. Ostras, si te la tomas glucosamina sulfato, estás absorbiendo entre el 80 y el 90%. Es que no son iguales, Tienen el mismo nombre. Por eso siempre os digo, saber más para temer menos y elegir mejor. Porque la gente dice, glucosamina, no todas son iguales. Entonces, la glucosamina tiene un efecto positivo. En torno a 500-750 miligramos es una buena cantidad, puedes tomar más, pero una buena glucosamina, 750 miligramos, está bastante bien para empezar. Insisto, puedes tomarte hasta 1500-2000 sin problema, pero yo prefiero, más que cargar siempre con un suplemento en muy alta dosis, prefiero combinar varios porque tienen efecto así sinérgico. Lo que no tiene uno lo tiene el otro. Entonces, sulfato de glucosamina, muy bueno. En forma de sulfato. Intentad evitar la glucosamina clorhidrato y sobre todo la glucosamina N-acetilada. Después,
Condroitina. ¿Por qué la condroitina suele estar recomendada, pero yo me quedo con la glucosamina? Os he dicho que la glucosamina ofrecía los ladrillos para que nuestro cuerpo produjera unas moléculas que son proteoglicanos que junto con el colágeno dan lugar a el cartílago articular, ¿vale? Pues la condroitina es ese proteoglicano ya, es decir, le das ya la molécula hecha. Entonces te preguntarás, Isabel, uy, ¿y por qué? Es mucho mejor aparentemente, ¿no? Dar ya la condroitina, que es ya el proteoglicano hecho, así mi cuerpo no tiene que producir el proteoglicano. ¿Por qué voy a darle la glucosamina para que eso luego llegue al cartílago y los condrocitos produzcan proteoglicanos? Pues bien, porque la condroitina, al ser una molécula mucho más grande, porque tú con la glucosamina estás dando el azúcar para que la persona haga el brownie. Pero si tú te tomas el brownie es mucho más grande. A nivel digestivo, y volvemos un poco a la biodisponibilidad, a nivel digestivo, la condroitina es una molécula que se absorbe mucho menos. Y estamos hablando de que en estudios que han analizado la absorción de la glucosamina versus la condroitina se absorbe un 15%. Entonces, si bien la condroitina es un paso más adelante y es muy bueno, y al final sería muy hipócrita por mi parte deciros, la condroitina no hace efecto, sí que hace efecto, porque de hecho la glucosamina, que os acabo de decir que hace efecto porque ayuda a que tu cuerpo produzca, entre otras cosas, proteoglicanos como la condroitina. Sería muy hipócrita decir, no, la condroitina no sirve. Sí, la condroitina sirve, lo que pasa es que se absorbe muy mal. Entonces, para conseguir atenuar que solo se absorba en torno al 15%, tendrías que tomarte cantidades muy altas, 2-3 gramos. Entonces, eso ya supondría mayor cantidad de cápsulas o de polvo y además mucho más impacto económico, ¿vale? Porque al final te estás tomando mucha más cantidad. Entonces, al final, por un mero hecho de absorción, prefiero que toméis glucosamina. Ahora bien, la condroitina es efectiva. Solo que yo, bajo mi punto de vista y por el razonamiento que os he dado, prefiero que, abordando el tema de la producción de proteoglicanos, vayamos un paso más adelante, porque así absorbemos mejor y esa glucosamina se dirige a los tejidos articulares y produce los proteoglicanos. Después, el MSM, ya lo sabéis, y esto os sonará porque lo he recomendado alguna vez con el tema de las uñas. El MSM o metilsulfono metano es una forma de azufre que se encuentra naturalmente en algunos alimentos como el brócoli, los espárragos, el plátano, las manzanas, el trigo, el centeno, la cebada. No obstante, para llegar a la cantidad que necesitamos para tener los beneficios articulares, tendrías que tomarte una cantidad ingente de brócoli, vamos, que antes te acordabas de mí y de toda la familia por el tiempo que estabas en el váter. Isabel, ¿y qué tiene que ver el metilsulfonilmetano, que es una forma de azufre, con las articulaciones? ¿Qué me estás contando tú aquí? Pues bien, el azufre es un mineral clave para la producción de colágeno. Y volvemos un poco atrás. Os he dicho que el cartílago articular necesitaba proteoglicanos, que se lo vamos a aportar con la glucosamina, pero también necesitaba colágeno. Y el colágeno lo podemos tomar o bien como colágeno tipo 2 o con la suficiente proteína. Cuando tú consumes proteína, tú tomas aminoácidos, pero esos aminoácidos se tienen que unir con varias cosas. Pues esas varias cosas que unen el chicle, hay de varios sabores. Pues uno de los varios sabores de chicle que unen los aminoácidos para producir el colágeno tipo 2 es el azufre. Pues bien, el azufre se puede estar en diferentes formas, pero la forma más segura y biodisponible de aportar azufre para la formación de colágeno tipo 2, además de la queratina de las uñas, es en forma de metilsulfonilmetano, el MSM. Entonces, cuando tú te suplementas con MSM, aportas azufre que llegará al cuerpo y, entre otras cosas, favorece que los aminoácidos que tú tienes en el cuerpo y que son las vigas de construcción del colágeno tipo 2 se unan. Es como la amalgama que une las diferentes vigas para construir el muro de colágeno. Además, el MSM también tiene cierta actividad antiinflamatoria, en tanto que ayuda a que las cascadas inflamatorias
que se asocian a dolor y a destrucción articular, como la vía de la NF-kappa beta y la COX-2, se reduzcan. Fundamentalmente ayuda a la producción de colágeno tipo 2, pero también de manera indirecta ayuda a reducir la inflamación articular. Después, otro componente que me gusta mucho es la Boswellia serrata. En el tema de articulaciones, como veis, estoy abordando un poco todo. Hemos abordado la construcción del cartílago con los proteoglicanos en forma de glucosamina, y en menor medida por las limitaciones que os he dicho, con la condroitina, el colágeno tipo 2 con el azufre que nos aporta el MSM, y en el caso de que quieras, con el propio ya colágeno tipo 2 en suplementos, y después la inflamación. En la inflamación hay muchos suplementos que se suelen dar. Por ejemplo, está la conocida como cúrcuma, que tiene un efecto antiinflamatorio global. Luego está el extracto de azafrán, el pignogenol, que os sonará porque lo he nombrado en el podcast de antioxidantes, y luego la Boswellia. La Boswellia es un compuesto específicamente que contiene varios ácidos, entre ellos el ácido ACVA, que es un antiinflamatorio pero mucho más específico del tema articular. Entonces, si bien la cúrcuma es muy buena, la Boswellia es un poquito más específica de todo el tema articular, tiene más evidencia con todo el tema articular. Entonces, el hecho de que os hable un poco más de esto es porque la cúrcuma, os he hablado en un montón de cosas, que es maravillosa para la inflamación general, para la inflamación asociada a la colitis ulcerosa, a la enfermedad de Crohn, para la inflamación asociada a la endometriosis. Sabéis que es maravillosa para la salud hepática. Pero ahora tengo que afinar un poco el tiro, no puedo estar hablando de todo porque ya llevamos 56 minutos más la media hora que yo llevo hablando sola como una retarded sola. Entonces, la Boswellia, y concretamente los ácidos boswélicos, el ácido ACVA, insisto porque no todas las Boswellias son iguales. Esto también tiene Boswellia, sí, pero está estandarizado por el ácido más importante, el que tiene efecto antiinflamatorio articular, que es el ácido ACVA, porque si no vamos a empezar a pasar. Entonces, la Boswellia serrata, y más concretamente los ácidos boswélicos y el ácido ACVA, os voy a decir el nombre, no por sonar pedante, pero ACVA, que es Isabel, el ácido ACVA es un ácido 3-acetil keto beta boswélico, ¿vale? Esto es totalmente innecesario, pero yo lo digo por si acaso alguien me dice, ¿sabéis qué es el ácido ACVA? Pues el ACVA es eso, es el acrónimo de ácido de A, la K de kilo de keto, la B de beta y la A de boswélico, porque en inglés las siglas suelen estar diferentes, ¿vale? Luego, pues bien, la Boswellia serrata y el ácido ACVA actúan directamente sobre la inflamación articular porque inhibe a la enzima 5-lipoxigenasa, que es una enzima que produce leucotrienos, y los leucotrienos son una de las moléculas principales en la inflamación. Y además, y este es el punto importante, porque Isabel dices que es más top para las articulaciones, porque además de este efecto antiinflamatorio que en menor medida puede tener la cúrcuma, la Boswellia inhibe a las metaloproteinasas de matriz tipo 3, que son unas enzimas que destruyen el cartílago articular, destruyen el colágeno tipo 2 y los tejidos conectivos. Por esta propiedad no la tiene la cúrcuma tan intensamente y es mucho más específica de los ácidos boswélicos. Por tanto, con la Boswellia estamos atajando la inflamación y además evitando la destrucción articular asociada a la inflamación que se produce por la activación de las metaloproteinasas tipo 3. Entonces, veis aquí un poco, hemos hablado de cómo prevenir y cuidar el cartílago, favoreciendo la producción de colágeno tipo 2 con ingesta de proteínas, tomando el propio colágeno tipo 2 en el caso de que queramos, con el azufre que va a permitir ser el amalgama que junta los aminoácidos para producir el colágeno tipo 2, después cómo podemos optimizar la producción de proteoglicanos que junto con el colágeno tipo 2 hacen todo el cartílago articular, y esto lo podemos conseguir
preferentemente con la glucosamina, y si no con la condroitina, que ya es el propio protoglicano hecho, pero con las limitaciones a nivel de absorción intestinal. Y después vamos a atajar la inflamación que lleva a que se destruya todo esto. La inflamación se puede atajar no solo obviamente con la alimentación y el ejercicio, sino con ciertos compuestos como la boswellia, como la cúrcuma, como el picnogenol y como el azafrán. El extracto de azafrán, específicamente las crocinas que contiene el extracto de azafrán, a mí ya sabéis que me gusta mucho y yo lo tengo en varios suplementos. En el Menomaster enfocado un poco a las manifestaciones más comúnmente de la etapa de la menopausia. También lo tengo en el Satisense, que es para todo el tema de la ansiedad por la comida, para dejar de fumar, etcétera. Sino que es que además el extracto de azafrán, más concretamente las crocinas, son un tipo de carotenoide xantófilo que tiene propiedades antioxidantes muy específicas. De hecho, se considera el oro de las especias. Y en ese contexto hay ciertos estudios que han demostrado que el extracto de azafrán y concretamente las crocinas, el ruidito del correo, perdona, puede disminuir la inflamación asociada a las patologías articulares. Por otra parte, obviamente, los suplementos de omega 3, puesto que actúan como resolvedores de la inflamación, van a ayudar a reducir el estado inflamatorio de todo el cuerpo, no específicamente de las articulaciones, pero sí de todo el cuerpo. Entonces, Isabel, ¿por qué no nos has dicho el omega 3 al principio? Porque en este podcast va enfocado a la salud articular, que muchas veces si no digo todos los suplementos, parece que no. O sea, obviamente, cuando he dicho los alimentos, he nombrado alimentos ricos en omega 3. Ahí, por extensión, puede entenderse que incluye también los suplementos de omega 3. Y el omega 3 mejora todo, muchos aspectos, y tenéis varios podcasts hablando de ello. Específicamente, él resuelve la inflamación a nivel sistémico y, entre otras cosas, el tejido articular. Luego, por último, otros micronutrientes que por diversas razones pueden ayudar al tejido articular, está el manganeso. No tiene nada que ver el manganeso con el magnesio, ¿vale? El manganeso es un mineral traza, un mineral bastante poco pasado por alto, pero súper importante, que está en el germen del trigo, en la piña, en la avena y en el té. Que, ¿sabéis qué es lo que hace? Permite que se activen dos transferasas, la silosiltransferasa y la glucosiltransferasa. Y Isabel, ¿qué tiene que ver? ¿Qué me estás contando aquí ya después de una hora? Volvemos un poco atrás. Os he contado que para el cartílago articular se necesitaban colágeno tipo 2 y los proteoglicanos. Entre ellos estaba la condroitina y cómo la glucosamina nos podría ayudar a producir los proteoglicanos. Pues bien, al igual que el colágeno necesitaba el azufre para la amalgama de construcción de colágeno tipo 2, los proteoglicanos necesitan su azufre particular, es decir, eso que pega las moléculas para formar la molécula final. Pues bien, el manganeso es el mineral que activa a las transferasas necesarias para que se pegue todo. Entonces, el manganeso es un mineral clave que ayuda a que se complemente un poco más esa salud articular de proteoglicanos y colágeno. Después, la vitamina C, sabéis que es clave. ¿Para qué? La vitamina C es clave para muchas cosas, pero el tema de la salud articular es clave para que se hidroxile la prolina y la lisina, que da lugar al colágeno tipo 2. Entonces, si tú no tienes suficiente vitamina C, no se produce una estructura adecuada del colágeno y no solo se producen sangrados en las encías, piel frágil, sino que se produce un tejido articular poco resistente. Y por último, el boro. El boro es un mineral súper poco hablado, que se encuentra en alimentos como manzanas, fresas, melocotones, brócoli y lentejas, que ayuda a que el calcio de dentro de los huesos se libere y de las articulaciones, permitiendo que se sintetice colágeno, proteoglicanos y que se produzca la metilación adecuada de las moléculas para cerrar todo. Es decir, una vez que tú produces colágeno, cartílago, proteoglicanos, todo,
como eso que dices, voy a pasarle una capita de huevo para que brille el pastel, esa capita de huevo, entre otras cosas, está llevada a cabo por el boro. Entonces, el boro, en pequeñas cantidades, es un mineral que como que finaliza toda la faena. En resumen, que ya llevo ya 1 hora y no quiero... Bueno, es que yo llevo ya... llevo 1 hora hablando, pero 1 hora y media. Es que ya no puedo más. Es que me están dando hasta ganas de beber, de ir al excusado y ya no puedo más. Dicho esto, dolor articular se puede producir por múltiples causas. Fundamentalmente es la consecución de la inflamación junto con la destrucción de los tejidos de soporte que hacen que las articulaciones friccionen, rocen y aparezca el dolor. Limitación de la movilidad con todas las consecuencias que ello conlleva. Las causas pueden ser diversas, ¿vale? Dentro de las mejorías para prevenir y tratar, ejercicio físico, alimentación, consumir suficiente proteínas, disminuir tabaco, o sea, evitar el tabaco y el alcohol. Y luego ciertos suplementos. A nivel de construcción, la glucosamina sobre la condroitina, aunque la condroitina es útil. El MSM, por aportarnos el azufre que se necesita para sintetizar correctamente el colágeno tipo 2, también podría ser los suplementos de colágeno tipo 2. Después, para tratar la inflamación, la boswellia y en menor medida el pignogenol, el extracto de azafrán, la cúrcuma y los ácidos grasos omega 3. Después, como para cerrar el círculo de extra, el manganeso, el boro y la vitamina C podrían ser útiles. Y nada, que millones de gracias, que espero que os haya gustado, que un besito muy muy fuerte. Recomendaros si consideráis que es útil, que os suma. Escribidme en comentarios qué os ha parecido en YouTube si me escucháis y en la plataforma de audio que me escuchéis, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, donde escuchéis. Si podéis poner una estrellita, pues mejor, porque así llega más gente y cada vez más gente sabemos más, tememos menos y elegimos mejor. Un besito muy 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 fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!